Hermanas, buenos días. El atributo que vamos a ver esta mañana es la justicia de Dios. Pero antes de comenzar con este atributo, recordaremos que la semana pasada, cuando vimos el atributo de el amor de Dios, a algunas personas le causaba cierta controversia, por ejemplo, decir si Dios es amor y si Dios es bondadoso, ¿por qué permite el mal? Bueno, en cuanto a este atributo, la justicia de Dios, también va a haber cierta incomprensión de algunas personas. Dirán, si Dios es misericordioso, ¿por qué Él tiene que juzgar y condenar a sus criaturas y enviarlas al infierno? ¿No es una contradicción? Porque la misericordia se define como la suspensión de la justicia. ¿Cómo va a ser misericordioso si no está suspendiendo la justicia? No se puede, dicen ellos. Hay otros que dicen, Dios pudo haber elegido perdonar a la humanidad sin que Cristo muriera. De hecho, la mayoría de los llamados padres de la Iglesia, cristianos que vivieron entre el siglo II y siglo V de nuestra era, piensan, la gran mayoría, que la muerte de Jesús en la cruz fue algo innecesario, que Dios pudo salvar y perdonar a la humanidad sin que Cristo muriera. Entonces, ¿qué podemos responder a este planteamiento, hermanas? Pues diríamos que los modelos de reconciliación humana no pueden aplicar en este caso. No puede ser. Vamos a suponer este ejemplo, hermanas. Un hombre le debe 5,000 pesos a otro hombre. Y el otro hombre es movido a misericordia y le dice, está bien, te perdono. Ya no me debes 5,000 pesos y no te voy a demandar. ¿Por qué perdonó al otro hombre? Pues porque este hombre sabe que él ha cometido pecados, que él se ha equivocado y que probablemente también ha sido deudor de otra persona. Es así que él puede sentir empatía y perdonar a su prójimo. Sería así como dice el Padre Nuestro, dice el Señor, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que si yo me asumo como alguien que esté endeudado con Dios por mi conducta, yo no debo de tener ningún problema en perdonar a mi prójimo que me debe o que me ha ofendido, porque tanto él como yo hemos ofendido a Dios. Sería también como la parábola que enseñó el Señor. Dijo que había un rey que tenía un siervo y este siervo le debía muchísimo dinero, muchos talentos de oro, una deuda impagable. Y el rey fue movido a misericordia y le dijo, te perdono, ya no me debes nada. Pero saliendo este siervo de la presencia del rey, se encuentra a otro consiervo y lo maltrata y le exige que le pague una deuda insignificante y lo mete a la cárcel. Y cuando el rey se enteró de lo que había hecho este siervo suyo, se enojó y le dijo, tú debiste hacer lo mismo. Tú debiste perdonar a tu consiervo, así como yo te perdoné. Y entonces el rey echó a la cárcel a este siervo suyo. Si este siervo hubiera entendido que él era alguien que le debía a su rey, entonces debería de perdonarle la deuda a su consiervo. Es el mismo principio, la empatía, y saber que todos somos deudores delante de Dios. Entonces, como vemos, este principio o este modelo de reconciliación humana no puede aplicarse para con Dios por la sencilla razón de que Dios es Dios y no un ser humano. Y aquellas personas que dicen, Dios debería ser misericordioso y no debería condenar a nadie, lo que estas personas están diciendo en otras palabras es, si yo fuera Dios, sería más amoroso y más misericordioso que Dios mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos comprender o entender la justicia de Dios? Para esto, primeramente debemos de partir de otro atributo divino que es la santidad de Dios. Como ya sabemos, la palabra santo significa apartado. Y esto lo hemos de entender de dos maneras diferentes. Santo en cuanto a majestad o majestuosidad y santo en cuanto a conducta. Santo en cuanto a majestuosidad significa que Dios es infinitamente superior a toda la creación, apartado de ella. Él es luz inaccesible.
Dice Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él es Dios, Él es majestuoso, pero también está santo en cuanto a conducta. Esto quiere decir que todo lo que Dios revela de sí mismo parte de su santidad, ya sea su bondad, su gracia, su justicia y también su ira, que es santa. Y como Dios es santo, Él no puede tolerar en su presencia nada que sea inmundo ni pecaminoso, no lo puede tolerar. Dice Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Como Dios es santo, lo que Él exige es que todos seamos santos. Entonces, ahora sí podemos hablar de la justicia de Dios. La justicia de Dios, hay algunos teólogos que dicen que es la santidad en acción. Es mantener la armonía y la santidad. Es el trato justo de Dios para con todas y cada uno de sus criaturas. Él va a declarar inocente al justo, pero al que no lo es, al que es malvado, lo va a condenar. Esta es la justicia de Dios. Entonces tenemos que, si Dios es santo, exige santidad. Si Dios es justo, para sus criaturas va a exigir lo mismo, justicia. Dios trata con justicia, pero requiere justicia. Y no hay ninguna acción suya que viole un código moral suyo. Dice el Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces no puede haber ninguna contradicción o ningún choque entre la santidad de Dios y la justicia de Dios. Nada debe alterarse. Yo recuerdo hace unos años, hermanas, que estaba escuchando a una pseudo profetisa hablar de una supuesta revelación que Dios le había dado. Y claramente esta supuesta revelación contradecía muchos textos bíblicos. Entonces, para justificarse, decía ella, es que Dios es soberano, y si Él quiere, puede contradecir su palabra, porque si no pudiera hacerlo, entonces no sería Dios soberano. O sea que esta mujer, esta pseudo profetisa, tiene el mismo concepto de Dios que los musulmanes. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que los musulmanes creen que lo más grande de Dios es la omnipotencia? Y si Dios quiere, porque es omnipotente, puede estar por encima de su santidad y de su justicia. Es imposible esto, hermanas. Dios es tanto santo como justo, y una no puede contradecir a la otra. ¿Sí? Entonces, esta es la situación. Dios es santo, pero resulta que tiene delante de sí a hombres pecaminosos. Por lo tanto, Dios es justo y debe juzgar a todos y cada uno de acuerdo a sus delitos y pecados, la muerte. Pero como también Dios es un Dios amoroso y misericordioso, ahora va a entrar en acción lo que es su sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, como ya lo vimos, es aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados por los mejores medios posibles, en el momento oportuno. Y todo lo va a hacer Dios de manera que Él sea glorificado. Eso es lo que va a hacer Dios. Sabiendo Dios que la humanidad estaba contaminada con lo que la Biblia llama la carne de pecado, que era un ser corrupto, y que resultaría imposible para el ser humano pagar su deuda, y ningún esfuerzo humano podría ser suficiente para justificarse delante de Dios, sería algo inútil. Lo que Dios va a hacer en su sabiduría es satisfacer tanto su justicia como su amor, como su santidad por medio de su Hijo Jesucristo.
Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, mediante la sabiduría de Dios, que es la cruz de Cristo, Él puede salvarnos, aplica su justicia, nos reconcilia y satisface lo que su santidad exige. Y nada de esto se comprometió. Es tanto santo como justo. Y el problema de otras creencias es que ellos no pueden entender esto, hermanas. Por ejemplo, el modernismo. Como ya vimos semanas anteriores, el modernismo está influido por el evolucionismo de Spencer. ¿Recuerdan que Spencer creía que la sociedad está en una constante evolución? Bueno, los modernistas, cristianos modernistas, creen que la salvación es por medio del progreso moral. O sea que uno mismo se salva. Pero también creen que la salvación no es por la muerte expiatoria de Cristo. De hecho, ellos piensan que esta es una creencia pagana que Pablo adoptó para predicar el evangelio a los griegos, según la teoría o la enseñanza de un teólogo llamado Rudolf Bultmann. Pienso yo, hermanas, que estos cristianos modernistas vendrían a ser los modernos fariseos y saduceos de tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 6:44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto lo dijo Jesús especialmente a los fariseos y a los escribas. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Aparentemente uno podría decir es que el Padre no quiere atraer a ellos hacia Cristo. Pero dice la Escritura en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que nosotros podemos tener, por un lado, a un judío que es mentiroso, ladrón, asesino, que nunca va a la sinagoga, que no ora, que jamás ha diezmado, mucho menos ayunado, pero cuando escucha el mensaje de Cristo y entiende que es un pecador y se arrepiente y pone su fe en Jesús, para Dios Él es humilde. Y por otro lado tenemos al fariseo que nunca sale de la sinagoga, que ora por mucho tiempo, que diezma todo, que ayuna 2 o 3 veces por semana. Pero cuando él escucha el mensaje de Cristo, se cree autosuficiente, cree que sus méritos lo van a salvar. Y así, aunque Dios quiera, él no puede atraerlo a Jesús por su soberbia. Y no es que Dios no quiera, sino que ellos no quieren. Dice Juan 5:39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea que no es que el Padre no haya querido atraerlos hacia Cristo, es que ellos no querían, y además Dios estaba viendo en ellos soberbia. Por eso les digo que estos cristianos modernistas podrían ser los fariseos de hoy, que no quieren y que se sienten autosuficientes para su salvación. Después de los modernistas, hermanas, están los mormones. Los mormones
creen que Jesús expió solamente el pecado de Adán. Creen que la redención es personal y uno se justifica por ser mormón y cumplir todos los mandamientos y rituales de los mormones. Así es como ellos pueden llegar a ser un Dios. En otras palabras, la justificación es por las buenas obras. Y luego están los adventistas del séptimo día, que a veces nosotros pensamos que son evangélicos como nosotros y que creen de la misma manera como nosotros, pero hay textos claves que es totalmente diferente a lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el libro de Levítico, en el capítulo 16, versículos 22 al 26, dice lo siguiente: Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Bueno, este es un ritual del Antiguo Testamento que simbólicamente estaba hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que cargó nuestros pecados, sobre él mismo. Pero la interpretación que dan los adventistas es que este es Satanás. El cabrío Azazel para ellos es el diablo, y que en el milenio dicen ellos que todos nuestros pecados van a ser cargados sobre Satanás para que se lo lleve a un lugar desierto. Es decir, que quien carga nuestros pecados, según ellos, no es Cristo, sino Satanás. Para los adventistas, uno se justifica guardando la ley. Por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando se habla de los sellados por Dios y los sellados con la bestia, aunque sabemos nosotros que no vamos a estar en la gran tribulación, ellos piensan que los sellados por Dios son aquellos que guardan el sábado como día de reposo, mientras que los que son sellados por la bestia, esos son los que no guardan el sábado como día de reposo. Entonces, como vemos, también para los adventistas del séptimo día, la justificación es por las buenas obras. Luego están los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Ellos dicen que Cristo murió solamente por el pecado de Adán, y esto le permite a toda la humanidad resucitar en el milenio para recibir una segunda oportunidad. Es decir, para ellos, en esta presente vida, nadie se va a salvar. La salvación se va a realizar hasta el milenio. Entonces, en el milenio resucita toda la humanidad, todos los que han vivido en la tierra, y si ellos son testigos de Jehová y obedecen a la organización de los testigos de Jehová, entonces van a alcanzar salvación. Si no, se van a condenar. Y piensan también los testigos de Jehová que uno se justifica de sus pecados en la muerte. Ellos, citando Romanos 6:7, lo sacan totalmente de su contexto y dice así Romanos 6:7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces ellos dicen, si tú ya moriste, ya fuiste justificado de tu pecado, y cuando resucites en el milenio, ya Dios no te puede acusar de absolutamente nada, porque ya te justificaste en la muerte. Claro está que si nosotros leemos todo el contexto, Pablo está hablando de morir a la carne, al yo, para vivir o andar en novedad de vida, no a la muerte física. Es decir, para los testigos de Jehová uno se justifica en la muerte física. Y después está el Islam. Islam viene de la palabra, significa sumisión, y musulmán significa sumiso. Para los musulmanes la justificación es por buenas obras, recitando el credo, orando 5 veces al día, dando limosnas, ayunando durante un mes de sol, desde que sale el sol hasta que se mete el sol, y realizar un peregrinaje a la Meca por lo menos una vez en la vida.
También para los musulmanes, la justificación es por las buenas obras. Y finalmente está el budismo, que más que una religión es una filosofía. El budismo resume la vida en lo que ellos llaman las 4 nobles verdades. Número 1, el sufrimiento es universal. Número 2, el deseo egocéntrico es causa del dolor. Número 3, el remedio para el dolor es eliminar el deseo. Y número 4, se puede eliminar el deseo y llegar al nirvana siguiendo estos 8 pasos. Recordando que para los budistas el nirvana es cuando uno pierde su personalidad del yo y se fusiona con el universo. Los 8 pasos que deben seguir los budistas para alcanzar el nirvana es: número 1, el conocimiento correcto. 2, el pensamiento correcto. 3, el hablar correcto. 4, la conducta correcta. 5, la ocupación correcta. 6, los esfuerzos correctos. 7, la aplicación mental correcta. Y 8, la meditación correcta. O sea, conducta, obras y obras. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto, hermanas? Si nosotros vemos este cuadro en cómo se están clasificadas las religiones, veremos que del lado izquierdo están aquellos que creen que como Dios es amor, no va a juzgar a nadie, todos van a irse al cielo. Aquí entraría el modernismo. Pero en el otro extremo están aquellos que creen en la propia justicia. Y algo interesante, que los modernistas entran en las 2 categorías. Que el amor de Dios es tan grande que va a salvar a todos, incluido a Satanás, pero también piensan que por la conducta, por su moral, ellos se van a salvar. Y en la justicia propia entran también los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, los musulmanes y los budistas. Y al centro estamos nosotros, los cristianos, los que hemos entendido que es en la cruz de Cristo donde se revela la sabiduría de Dios, donde está en perfecta armonía tanto la santidad como el amor y la justicia de Dios. Como juez, Dios no puede dejar de aplicar su justicia. Por tanto, la muerte del Hijo de Dios era necesaria. Si la justicia de Dios había de ser satisfecha y los seres humanos librados por la misericordia del Señor, la muerte de Cristo era necesaria. Y así, tanto el amor como la justicia de Dios se cumplen y ninguna de las 2 se compromete, ni el amor ni la justicia. De esto habla la epístola a los Romanos. Si ustedes leen otra vez Romanos, hermanas, verán que en los primeros capítulos Pablo habla de la ira de Dios en contra de los pecadores. Pero después Pablo pasa a hablar de la paciencia de Dios que tuvo por causa de la ignorancia para con todos los seres humanos, e inmediatamente después habla de la justicia de Dios que se cumple en Cristo. Y Dios muestra ser tanto justo como el que justifica a todos los que somos de la fe en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias a Dios. Y una vez justificados, tenemos paz para con Dios y ahora venimos a ser hijos de Dios y participantes de la naturaleza divina. Entonces, como hemos visto en estas 3 lecciones, hermanas, tanto los atributos activos como los atributos morales de Dios están en perfecta armonía y ninguno contradice al otro. Gracias al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanas.